En la parte de los áridos, nosotros tenemos prácticamente dividido por las aplicaciones que tienen que ver con el producto final que se genera. Básicamente porque nos damos cuenta que está muy ligado, en el caso de los áridos, a qué van destinados. Tenemos la parte de las rocas y gravas, que básicamente son cuando estamos con plantas de trituración y clasificación para generar materia prima, ya sea para los procesos de fabricación de cal, para los procesos de cemento, suelen estar trabajando, digamos, con tamaños superiores. Y luego tenemos la parte de gravas y arenas, que básicamente es aquello que recoge las plantas que están orientadas a la producción de las distintas fracciones de arenas, de los 0,6, de los 6,12, de los 12,25, del 25,40, orientadas básicamente al hormigón. El tema de las arenas especiales, que está muy orientada a las fabricaciones de hormigones, pues ya sean para prefabricado o ya sean para temas de presas, temas de hormigones especiales, que requieren unos equivalentes pues fuertes y por lo tanto requieren unas arenas con muy bajo contenido en finos. Eso es lo que nosotros llamamos las arenas especiales. Y luego, lógicamente, consecuencia de todo lo anterior, todo el tema de tratamiento de lodos generados en este tipo de plantas y otros áridos que son genéricos. En la parte de medio ambiente, pues lo dicho, tratamos cantidad de residuos, desde residuos de demolición de RCDs, de lo que se llama demolición de obra, de tratamiento de tierras, pues de corte de piedra, residuos de acería, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lavado, clasificación, estocaje, en su momento separación pues, de determinados componentes específicos, como puede ser vidrio, como puede ser metales, etcétera, etcétera. Y luego en la parte de minerales industriales lo tenemos básicamente separado por aplicaciones que van orientadas al destino a los que se va a dar la materia prima que se genera en las plantas que ejecutamos. Por eso tenemos dividido en la parte de las arenas para la fabricación de mortero seco. Nos dedicamos a ejecutar, a fabricar y a suministrar plantas que se dedican a producir arenas para la fabricación de mortero seco, por decirlo de alguna manera, arenas sobre silo de planta de mezclado, con todo lo que tiene que ver con secado, con cribado, con separación neumática, con molienda, digamos, todo lo que es esa parte. Luego, arenas para moldes de fundición, muy ligado en muchos casos a lo que nos va a ocupar hoy, que son las arenas para la fabricación de vidrio. Las arenas para instalaciones deportivas, también muy ligado, porque muchas veces esta parte, lo mismo que las arenas de chorreo, las arenas de pozo, etcétera, etcétera, se generan en la misma planta que genera arenas para vidrio y se generan muchas veces como un estéril, que luego como tal muchas veces da lugar a que no sea un estéril, sino un potencial producto también. Y luego, bueno, pues plantas para la producción de caolín y de arcillas, para la producción de caolines cerámicos, para arenas de fracking. Los caolines cerámicos pasa un poquito lo mismo, muchas veces también están ligadas al resto de aplicaciones que tienen que ver con las arenas, porque muchas veces te las encuentras en yacimientos que convergen tanto caolines como arcillas como arenas potencialmente utilizables para la fabricación de vidrio. Entonces está, digamos, toda esta parte un poquito relacionada, pero sí que las separamos, pues porque realmente muchas veces las consultas que nos vienen son para alguien que quiere hacer caolín. Se va a encontrar arena de sílice, digamos, como su producto, pero su producto principal es el caolín. O al revés, hay gente que lo que busca es hacer una arena de sílice pues para vidrio o para fundición y se encuentra que está generando su planta unos caolines o unas arcillas o unas arenas que pueden dar o que pueden tener salida como el uso deportivo. Entonces, bueno, pero siempre, digamos, van a tener un objetivo principal. Entonces, hoy lo que nos vamos a centrar son en las plantas que producen o que tienen como objetivo principal producir arena de sílice para la fabricación de vidrio. Y sobre todo hoy lo que vamos a ver es qué es lo que nosotros como
procesistas, porque ya he dicho que fundamentalmente nos sentimos procesistas, a pesar de que también vendamos equipos. Como procesistas requerimos para establecer el proceso adecuado para la producción de ese tipo de arenas. Entonces, hay una cosa que, bueno, volviendo un poquito y reincidiendo en lo anterior, simplemente decir que, bueno, pues nos dedicamos a dar soluciones y servicios para las plantas de producción de materias primas, dedicadas a la fabricación tanto de vidrio plano como de vidrio hueco. Y entonces desarrollamos o ejecutamos plantas completas. Es muy normal que nos encontremos esto entre nuestras referencias y contamos con una amplia experiencia porque, digamos, parte de las personas, además, que estamos en la compañía, entre los cuales me incluyo, venimos originariamente precisamente de este sector y de esta aplicación. Incluso, bueno, pues en mi persona, a pesar de que con los años he ido adquiriendo experiencia en otros campos, digamos, de la minería y de los áridos, mis orígenes vienen de la parte de la producción de arenas para vidrio. O sea, yo vengo, precisamente, mi origen viene, además por un tema familiar, de la parte de producción de arenas para vidrio. O sea que, entre comillas, podría decir, a pesar de que luego, pues como diga, pues me he ido extendiendo en el conocimiento, de lo que vamos a hablar hoy es de lo que se supone que más sé. No sé si sé mucho, pero se supone que más. Entonces, bueno, pues tenemos una amplia experiencia en toda esta parte, en toda esta, digamos, aplicación y en todos los equipos que tienen que ver con. Y de esa experiencia, de esa visión antigua como productor de arenas, posteriormente haberme incorporado en ingeniería y en fabricante de plantas y de equipos, es posiblemente lo que va a dar la visión que voy a comentar hoy. Porque, digamos, como luego veréis, no voy a estar muy centrado en los equipos. Lo que quiero dar hoy es una visión un poco transversal y general y no me voy a centrar en los equipos, en si una bomba conviene que el rodete esté engomado pues con un tipo de goma u otro, o que si el cierre conviene que sea por inyección de agua por expulsor, o que cómo tiene que ser la rotura de carga en un hidrociclón para evitar la toma de aire, o qué tipo de cama de espiral es la más adecuada para la separación de los minerales pesados. No me voy a centrar en eso, me voy a centrar en que es aquello que nosotros consideramos, con el conocimiento de la aplicación, fundamental para poder establecer el tipo de proceso adecuado. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros, y esto ahora a continuación lo voy a entrar con mayor profundidad, hay que tener en cuenta que nosotros realmente lo que hacemos es colaborar con nuestros clientes, y nuestros clientes son los que suministran las materias primas, y en este caso la arena de sílice, a los fabricantes de vidrio. Pero está todo muy relacionado. Ya os digo que además nosotros, históricamente, por de dónde venimos algunos y por cómo se ha seguido relacionando a continuación la empresa, TH, estamos también muy en contacto y trabajamos con la gente con el sector vidriero. O sea, nosotros hay vidrieras que nos han utilizado y nos utilizan para asesorar a sus suministradores de materias primas. Pues a día de hoy, por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando con los procedimientos para auditar a sus proveedores de una vidriera, y es un trabajo que habitualmente solemos hacer porque mantenemos un contacto también estrecho con determinadas vidrieras. Y eso es un tema que nosotros siempre queremos tener presente a la hora de establecer un proceso, porque nos hace conocer realmente cuáles son los requerimientos del cliente final de nuestro cliente. Y eso muchas veces nos sirve para orientar a nuestro cliente y para definir el proceso más adecuado. También un breve comentario para ir centrando lo que viene a continuación. Como os he comentado, a nosotros nos pueden venir distintos tipos de consultas. Hay una consulta que es cuando alguien que se dedica ya a la fabricación de arenas de sílice
orientadas al sector del vidrio, pues quieren en un momento dado sustituir un equipo o cambiarlo por una tecnología para esa misma operación pues más eficiente. Pues, lo mismo si tiene en cabeza, por ejemplo, en una instalación, pues un molino de impacto, si lo quiere cambiar por un HPGR ahora actualmente, o por si alguien está con una noria pues para quitar y para concentrar y para hacer un lavado, vamos, un deslamado final y lo quiere sustituir por un ciclonado, o tiene un hidroclasificador y lo quiere cambiar por un hidroclasificador de una tecnología más moderna, o lo mismo lo quiere hacer pues con un secadero que tiene un ciclón para la captación de polvo en la evacuación de gases y lo que quiere poner es un filtro de mangas. Esa parte, que en muchos casos lo único que requiere ante una necesidad de ese tipo es un fabricante de equipos, que simplemente muchas veces el propio cliente, el propio productor de arenas, ya conoce perfectamente su aplicación y muchas veces sabe hasta lo que quiere. Y simplemente, pues, lo que hace es, si necesita un ciclón distinto o un ciclón nuevo, ponerse en contacto con un fabricante de ciclones. Nosotros somos fabricantes de ciclones, pero en este caso estaríamos trabajando como equipistas. Otra alternativa, otra necesidad que suele surgir es alguien que tiene ya una planta y que en un momento dado quiere hacer o una ampliación o una modificación, digamos, sobre parte de lo ya existente. En ese caso también, digamos, el cliente, el productor de arenas, conoce su proceso y muchas veces tiene amplio conocimiento técnico al respecto. Entonces, muchas veces eso lo puede hacer con una ingeniería o con un epicista no especializado, siempre y cuando colabore con él, orientándole desde el punto de vista técnico. Nosotros creemos que es mejor hacerlo con un epicista especializado, pero siendo realistas también se puede ejecutar ese tipo de proyectos con un epicista no especializado, un epicista generalista, siempre y cuando esté apoyado por el cliente y por el departamento técnico por el cliente. Y la tercera necesidad es cuando, digamos, alguien lo que tiene es un yacimiento o una mina, o intuye que tiene un yacimiento o una mina y intuye que puede tener una posibilidad de mercado en el sector del vidrio, y lo que necesita es pues, hacer el estudio, el desarrollo o ejecutar una planta completa de preparación de arenas de silicio. En ese caso, tenemos claro o creemos que lo adecuado es un especialista, un epicista especializado. ¿Por qué? Porque va a ser sobre todo el que, junto con el cliente y colaborando con él, no necesitando tanto esa asistencia técnica, sino colaborando con él, puede llevar a cabo el proyecto de una forma más efectiva y eficiente para los intereses del cliente. Y muchas veces realista. Porque, digamos, sí que es verdad que a nosotros, en muchos casos, pues no nos deja de sorprender como hay gente que fabrica equipos y los aplica muchas veces en este subsector, en el sector de las arenas para la fabricación de vidrio, de una forma bastante poco estudiada, creemos en muchos casos, y sin considerar las particularidades que tiene esta aplicación, que las tiene, no son muchas, no son naves espaciales, pero me refiero a que tiene unas cuantas particularidades que la alejan, por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver con el tratamiento de áridos, muchísimo con el tratamiento de áridos, por lo que a continuación comentaré, sobre todo, y digamos, ya os voy adelantando, por la importancia que tiene aquí un factor, que es el factor de la química, es el factor de la composición química tanto de las materias primas de las que se parte, como de las materias primas y como de los productos que se quiere obtener. Eso es un tema que, por ejemplo, ese matiz en la parte que tiene que ver con el tratamiento de áridos no aparece. Aquí tiene mucho peso y muchas veces marca mucho el tipo de tecnología a utilizar y cómo se combina, digamos, para llevar a cabo el proceso.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un ejercicio pensando, lo que voy a comentar es, pensando que nos viene un requerimiento de una necesidad de alguien que intuye que tiene un yacimiento o que tiene una mina y que la quiere orientar al sector de la fabricación de vidrio. Lo primero es tener muy claro cuál es el origen y cuál es el destino. Es una obviedad, yo creo que siempre todo el mundo lo conocemos, pero muchas veces las ganas, como quien dice, nos hacen perder este prisma. Hay que tener en cuenta que nosotros partimos de un yacimiento, que puede ser incluso un afloramiento pequeño que hay en un monte, o puede ser ya un yacimiento o una mina abierta que ya lleva tiempo en explotación, que se está dedicando a otras cosas y que en un momento dado se quiere estudiar su posible utilización como para la producción de arena de vidrio, o simplemente una mina, por ejemplo, que lleva muchísimos años parada porque ha estado dedicándose a otra cosa y está parada y está abandonada y se quiere reabrir. Y hay que tener también en cuenta que van orientados a la fabricación de vidrio, con las particularidades que ello tiene. Entonces, yo quiero hacer ahora, a continuación, una breve mención, porque para nosotros, para el diseño de la planta de proceso, es fundamental conocer de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Entonces, voy a pasar por este camino, empezando por la parte final, que es empezando por la parte de qué es lo que necesita un vidriero. ¿Qué es lo que necesita un vidriero? Porque eso marca muchísimo el proceso a realizar. Porque cuando veamos un poquito de una forma muy escueta 4 o 5 cosas de qué es lo que necesita el vidriero, podremos entender por qué vienen determinadas de sus especificaciones y la importancia que tiene en el proceso mantener a rajatabla el conseguir esas especificaciones. ¿Por qué la humedad tiene la importancia que tiene? Las colas en cuanto a lo que tienen que ver los tamaños finos o en lo que tienen que ver los sobretamaños tienen la importancia que tienen y los requerimientos químicos tienen la importancia que tienen. Bueno, lo primero es simplemente por centrar, ya sabemos que el vidrio lo constituyen determinados componentes, llamémosle determinados óxidos, determinados componentes químicos que tienen distintas funciones, lo que es en la parte de la formación del vidrio. Están los formadores, los modificadores, todo lo que son los componentes complementarios, los estabilizadores de red, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo son siempre óxidos, pero que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del fabricante del vidrio los aporta mediante minerales y mediante compuestos. Esto tiene importancia porque da a entender y va a dar lugar a entender todo el tema de los componentes químicos. Es verdad que un vidriero nos va a estar marcando unos límites en cuanto a lúmina que puede recibir, en cuanto a óxido de hierro, en cuanto a la parte de los álcalis, en cuanto a la parte de unos mínimos de SiO2, pero hay que tener en cuenta que realmente nosotros lo que estamos generando en la planta, estamos tratando distintos compuestos y al final lo que estamos generando son minerales. En este caso lo que vamos a generar es una arena de sílice. Y una arena de sílice no es SiO2. Una arena de sílice es SiO2 y dependiendo cómo sea esa arena de sílice, muchos otros óxidos y muchos otros compuestos químicos mezclados. Tal es así que determinadas vidrieras reciben arenas de sílice que no son arenas de sílice mayoritarias, bueno, sí mayoritariamente con SiO2, pero muchas veces llevan feldespato mezclado, porque ellos luego dosifican feldespato por otra parte. Hay veces que hay vidrieros que están recibiendo arenas de sílice con feldespato en cabeza, que siempre y cuando lo reciban en unas cantidades más o menos bajas y siempre de forma homogénea, pues les quitan la dosificación de feldespato que ellos hagan. Toda esta parte de que realmente lo que estamos haciendo es generar una materia prima para el vidriero, pero que recibe muchas otras materias primas y que lo que está recibiendo son minerales, tiene importancia. Lo mismo que tiene importancia
una cosa que es el sitio, ya sabemos que toda la composición que utiliza el vidriero para la fabricación del vidrio la realiza en la casa de mezclas, y en la casa de mezclas lo que está recibiendo es todas las materias primas, las coloca en mezcladora, las dosifica, las coloca en mezcladora, a horno y a seguir producción. El cómo es la configuración, por ejemplo, en la casa del vidriero de esta batch house y cómo es en determinados casos el horno, pues marca determinadas de las especificaciones que nos encontramos. Hay vidrieros que están recibiendo arena, y ahora estoy hablando ya en todo momento, ya empiezo a hablar de arena de sílice húmeda, con un 7, un 6, un 5% de humedad. Muchas veces se debe a que ellos ya tienen el batch house preparado pues para recibir arena húmeda. Evidentemente una arena húmeda, si la asume el proceso, pues tiene un menor coste que lo que es una arena seca. Claro, tienes que tener en algunos casos unos parques de almacenamiento previo a lo que es la casa de mezclas, pues para poder quitar los últimos puntos de humedad a la arena. Tienes que estar manejando el producto hasta los silos de arena mediante cintas, no puedes tener elevadores de cangilones porque evidentemente te van a dar problemas. Tienes que tener preparado todo lo que es la casa de mezclas e incluso todo lo que es la parte de formulación y de recepción de horno para recibir esa arena de vidrio. Entonces, esa parte sí que, digamos, tiene importancia en toda esta parte porque en muchos casos nos encontramos que el vidriero está solicitando arena seca y nos pensamos que toda la arena de vidrio tiene que suministrarse seca y no es así. En el mundo hay muchos sitios donde se está suministrando arena húmeda. Lamentablemente no está preparado el vidriero para recibir. Cuando está preparado para recibir arena húmeda puede recibir, cuando no está preparado para recibir arena húmeda solamente puede recibir arena seca. Lo mismo pasa con el tema de los finos. Los finos, cuando alguien dice, oye, es que los finos, ¿por qué tiene que tener por debajo de 90 micras como máximo un 1, un 2, un 3%? Muchas veces eso viene dado pues por el comportamiento en el horno, por ejemplo, de los finos. Dependiendo un poquito cómo sea el horno, es más o menos sensible a la presencia de finos. Los finos generan aglomerados en lo que es el caldo del horno. Si tienes un horno con acumuladores, se te van quedando en la zona de los recuperadores y te van obstruyendo la salida de paso. Tienes distintas condiciones del proceso del vidriero que marcan también sus especificaciones. Pero hay que tener en cuenta por qué las especificaciones estas que marca el vidriero, que se deben básicamente a su formulación de composición de minerales para la producción del vidrio y a la configuración que tiene tanto de batch house como de horno. Es verdad que, bueno, voy a hacer un comentario aquí que igual no es muy popular, pero sí que es verdad que hay vidrieros que a su vez son mineros, que muchas veces tienen su propia generación de materias primas, sus propias plantas de materias primas, y juegan con ventaja, porque realmente conociendo su proceso de fabricación de vidrio, muchas veces esas restricciones que pueden tener o esas especificaciones, pues tienen una mayor flexibilidad, no mucha, pero tienen una mayor flexibilidad. Cuando un vidriero dice no puedo recibir ni un grano por encima de 800 o 600 micras o 700 micras, es lo que busca sobre todo porque sabe que un grano de 900 micras o 2 o 5 o 10 muchas veces no le genera, dependiendo del horno que tenga, ningún problema en el horno. Pero sí que sabe que si lo controla él el yacimiento y controla él el proceso, va a poder controlar eso y sabe que siempre le va a venir, pues oye, un 0,5, un 0,2% de producto entre 800 y 850 o 800 y 900 micras. Si lo deja abierto y no controla a su proveedor,
pues está sujeto a que le pueda variar eso. Y para el vidriero, una de las cosas que sí que es fundamental es la homogeneidad. O sea, podrá recibir, digamos, en un momento dado, pues una arena, como he comentado, con algo de feldespato, podrá recibir una arena en determinados momentos que en lugar del 7% o el 3% o el 5% por debajo de 90 micras o 80 micras tenga un punto más. Si siempre recibe lo mismo, puede trabajar la formulación y adecuarse a su proveedor. Si le varía, es cuando le genera un gran problema. Entonces, nosotros, dependiendo de si es vidrio plano, si es vidrio hueco y vidrio hueco, pues como bien sabéis, pues entramos en todo el tema de la fabricación del vidrio. Bueno, también en el vidrio plano hay distintos tipos de vidrio, no es lo mismo, evidentemente, estar haciendo vidrio para solar que estar haciendo vidrio de ventana con menor especificación. En la botella y en el tarro es mucho más marcado. Tenemos desde botellas negras hasta botellas absolutamente transparentes. Por lo tanto, siempre estamos tratando el vidrio blanco, que dentro del vidrio blanco también hay distintos vidrios blancos, y el vidrio de color, que dentro del vidrio de color hay un montón de vidrios de colores. Y entonces, pero cada vidriero va a conocer realmente su formulación necesitada y su proceso, y va a establecer unas especificaciones, sobre todo en granulometría, en composición química de los principales componentes y en humedad. En pérdida al fuego también te lo encuentras, digamos, dado, y en pérdida al fuego. Pero básicamente son humedad, el análisis químico y el análisis granulométrico. Hay dos cosas que muchas veces no suele dar el vidriero, pero que para él son fundamentales, y que muchas veces se dan por obvias, y que si estás partiendo de un yacimiento y es un mundo nuevo para ti, no son tan obvias. Uno es lo que he comentado de la homogeneidad, y otro es un tema que muchas veces no se suele tener en cuenta de primeras, y es la presencia de posibles minerales minoritarios que, a pesar de que no modifiquen de una forma sustancial la composición química, sí son minerales que no funden a la misma temperatura que el resto de las materias primas y puedan generar infundidos. Y eso es un tema, crítico, porque hay muchos yacimientos, muchas minas que tú las ves, las estudias, y si haces un análisis un poquito muy por encima, sin mirar los minerales pesados, pues te puedes encontrar que pienses que el yacimiento o que la mina es válida para generar arena de sílice para el vidrio, y sin embargo no lo sea, porque puede presentar minerales que generen infundidos, que bueno, en el caso de las botellas, un grano es una botella a rechazo, pero en el caso del vidrio plano son muchos metros cuadrados, el metro cuadrado correspondiente sobre la lámina, lo que tengan establecido de corte, pero son muchos metros cuadrados de vidrio fuera de todos. Lo siguiente a lo cual tenemos que prestar mucha atención, lógicamente, es el origen, que es el yacimiento de donde partimos. Y el yacimiento de donde partimos hay que tener en cuenta que si nosotros no sabemos exactamente lo mismo que podemos necesitar, digamos, para el producto final, que es una caracterización granulométrica y una caracterización química del producto de cabeza, del producto del yacimiento, es prácticamente imposible que necesitemos realmente saber qué es lo que necesitamos hacer en el proceso. Prácticamente imposible. Nosotros, si no sabemos pues la cantidad de alúmina, dióxido férrico que podemos tener en material bruto, no sabemos realmente dónde tenemos que acabar. ¿Cuánto estamos de lejos de esa calidad que va a necesitar el vidriero? Por supuesto, es obvio si no sabemos la composición de, digamos, el porcentaje de SiO2 que tenemos. Luego vamos a necesitar caracterizar realmente el yacimiento. Por lo menos un mínimo. Cuanto más, mejor, pero por lo menos un mínimo. Y en ese mínimo se incluye también, a la hora de establecer el proceso, que no le importa tanto al vidriero, pero sí para establecer el proceso,
un tema y es lo que he comentado antes. Estamos tratando minerales. Y el proceso, digamos, las operaciones que se van a llevar a cabo en el proceso no van a atender a la composición química, van a atender a la composición mineralógica. Yo no voy a separar por gravimetría en función de cómo son los óxidos que lleva el mineral, sino en función de qué mineral es. No voy a poder hacer separación magnética o hacer flotación, si la necesito, si no conozco realmente los minerales de los que parto. Los minerales. Luego, por lo tanto, hay que tener caracterizado el yacimiento o el mineral, digamos, el yacimiento o la mina, lo mejor que se pueda. Por lo menos hay que tener una muestra y tenerla caracterizada químicamente, granulométricamente y mineralógicamente. Eso es imprescindible. Si no, es como intentar establecer un proceso a continuación con los ojos cerrados. Se podrá acertar, pero el riesgo es terrible. Evidentemente, desde el punto de vista del yacimiento, pues hoy pesan muchas cosas como la ubicación geográfica, pues cómo están los accesos, la homogeneidad del yacimiento, bueno, pues la potencia del yacimiento, porque evidentemente el vidriero, cuando alguien le vaya diciendo, oye, yo potencialmente te puedo suministrar una arena de esta calidad, a este precio, y digamos, te puedo suministrar estas toneladas, estas 300.000 o 200.000 o 100.000 o medio millón de toneladas al año durante los próximos 3 años. Tienes que tener conocimiento de cómo es tu yacimiento. Y yo siempre digo lo mismo. Empezar, digamos, a plantearse un proyecto de una planta o un proceso para hacer arenas para vidrio, sin saber realmente la existencia de las vidrieras cercanas, qué tipo de vidrio y los requerimientos del vidriero, y sin conocer realmente cómo es el yacimiento, dónde está ubicado, las distancias, el mineral que tiene, es absolutamente, iba a decir yo, suicida. Porque, y ahora posteriormente lo voy a comentar, sin tener todo este conocimiento, el tema de cuánto va a costar una inversión, como a veces nos plantean, cuánto va a costar una inversión de una planta para hacer harina de vidrio, la respuesta es muy sencilla. Puede ser o 800.000 o 1 millón o 1.200.000 dólares o 8 millones de dólares o 10, porque hay plantas para hacer arena de sílice en el mundo para la fabricación de vidrio, plantas rentables que han costado 10 millones y hay otras que también son rentables y que han costado 800.000. Entonces, es fundamental saber de dónde se parte y dónde se quiere acabar. Fundamental. Lo dicho, lo mismo que antes he comentado del tema de las especificaciones del vidriero, hay que tener por lo menos, a partir de unas muestras, que lo deseable, siempre digo lo mismo, lo deseable es poder tener sondeos, 3, 4, 5. Si ya estás con un proyecto ya avanzado, depende cómo sea la mina, pero vamos, ya un mínimo de 10 sondeos y toma de testigos vas a necesitar. Necesitas caracterizar cómo es de homogénea la mina y qué zonas te puedes encontrar de explotar o no explotar y cuál es su potencia. Lo siguiente menos malo, pues el hacer calicatas. El hacer calicatas lo más profundas que se pueda y procurando, digamos, coger el mineral o las muestras lo menos maleadas posible. ¿Por qué digo maleadas? Porque aquellas zonas, por ejemplo, en la que tú coges de un afloramiento superficial una muestra de arena y la coges y ha ido por ahí escorrentías, te la llevas al laboratorio, te piensas que eso es la media de lo que hay en la mina y realmente es una arena que ya está meteorizada, que ya está lavada de forma natural y que te puede dar unos errores terribles. Entonces, bueno, siempre en esto, ser consciente de que cuanto mejor esté caracterizado la mina, el yacimiento, mejor. Entonces, para eso siempre decimos lo mismo, un mínimo de análisis granulométrico, análisis químico, marcando un poquito cuáles son los principales productos, y el análisis mineralógico. El análisis mineralógico
mirando por un lado los principales componentes, los principales minerales, y por otro lado también dándole importancia a mirar los minerales pesados, que muchas veces son minoritarios y por lo tanto lo suyo es hacer pruebas de separación mediante bromoformo y así y poderlos caracterizar para saber si podemos tener infundidos, que eso es mortal para una harina de producción, para la fabricación de vidrio. Lo he comentado antes, una harina de sílice está compuesta por cantidad. Cuando decimos una arena de sílice, una arena de un yacimiento normalmente y muchas veces está compuesta por muchos de estos componentes, por muchos de estos minerales. No está compuesto por, lo dicho antes, por óxidos, sino por muchos minerales y muchos de ellos están, digamos, y muchos de los óxidos están presentes en muchos de los minerales. Bueno, por lo tanto, siempre hay una serie de puntos que tenemos que conocer y es el cómo, digamos, a partir de eso nosotros trabajamos. Sí que vamos a necesitar coger de origen y de destino una serie de datos que son importantes, porque a continuación, como he dicho, en función de esos datos, pues esto es una planta de producción de arena de sílice. Al final, a partir de una arena o de una materia prima que estaba con una matriz con mucho feldespato y mucho cuarzo muy mezclado y de muy difícil separación, presentaba también minerales pesados en su composición y posteriormente el suministro tenía que ser de arena seca y por lo tanto pues fue necesario ejecutar una planta pues de este tipo, que tiene molino de sobretamaños, que tiene su separación gravimétrica, que tenía su flotación por fracciones de feldespato porque fue muy complicada de flotar, que tiene posteriormente su tratamiento de lodos porque estaba en un sitio que requería no se podía echar los lodos a una balsa y que por otro lado pues necesitaba todo lo que era parte de secado con la parte de separación magnética. Y esto pues es una planta, como te encuentras en algunos sitios, que parte de una materia prima que es la desgracia para los procesistas, pues porque nos arruinamos con ella, pero la hay en algunos sitios del mundo y en algunos sitios además, igual algunos de vosotros la conoceréis, que es un material, una materia prima que ya está, que tiene prácticamente, no tiene casi sobretamaños, es de una calidad muy, muy alta y prácticamente lo único que necesita es clasificarla para quitarle los sobretamaños, concentrarla, porque las tenía que clasificar y cortar por biomasa, concentrarla y prácticamente expedirla. Casi no genera lodos y por lo tanto, pues oye, si tienes espacio, tienes una balsa y puedes tener una planta muy sencilla, haciendo arena para una calidad de un vidriero que tienes cerca. Y esta es lo mismo, otra planta haciendo arena para otro vidriero que tienes cerca, ambas son plantas rentables, pero las inversiones son completamente distintas. Aquí abajo, pues oye, hay distintas plantas. Esta planta de aquí, o esta planta de aquí, o esta planta de aquí, que es la planta de la que, como comentaba, provengo de la parte familiar, no tiene nada que ver con esto, que también está haciendo arena de vidrio. Y no deja de ser una cribita con una cinta y ni siquiera en este caso está posteriormente tratándole, digamos, esto porque los sobretamaños que tiene son prácticamente ninguno, cortándole prácticamente a 800 micras, que no tenía prácticamente ningún grano, pues está produciendo en calidad. Lo dicho, una vez que tienes que trabajar con una muestra, habitualmente lo que hacemos para establecer el proceso son unas marchas químicas para llevar a cabo ensayos de flotación, de separación magnética, de ensayos mineralógicos, etcétera, 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 para poder conocer exactamente bien lo que tenemos entre manos. Y después, pues ya establecemos proceso, empezamos a hacer los balances, realmente teniendo en cuenta caudal, concentraciones, etcétera, etcétera, de los distintos puntos, de los distintos equipos de la planta, y habitualmente luego lo que empezamos es a tratar con los equipos que viene el proceso. Teniendo en cuenta, esto sí lo voy a comentar de una forma concreta, que todo el proceso es prácticamente casi siempre lo mismo, quitando una serie de operaciones que son de manutención, pues oye, de alimentación, el transporte y el almacenamiento de productos acabados, casi siempre lo que haces es liberar la matriz para intentar separar minerales posteriormente, o sea, tener los minerales sueltos para luego separarlos, o por granometría, o por características que los definan, como son el que sean magnéticos o no sean magnéticos, por cómo se comportan en una flotación, gravimétricamente, etcétera, etcétera, y luego estas corrientes que has separado, concentrarlas, quitarlas, si estás tratando por vía húmeda, el agua
de la pulpa. Entonces, bueno, pues estaba hecho. Yo creo que tal y como está en estos momentos, me están comentando, ya lo trataré posteriormente por si puede convenir. Voy a hacer una visión ahora muy rápida, por si puede convenir a partir de este punto, en un momento dado, plantear un segundo webinar para poder seguir con la parte que tiene que ver ya, como lo tenía marcado, con las distintas operaciones, con lo que tiene que ver con la parte de operación, de alimentación, ya sea mediante dragado, mediante tolvas, mediante palas, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la parte de liberación, desde la parte de trituración hasta la parte de molina y por qué utilizar este tipo de molinos, la parte, digamos, de la parte de liberación, todo lo que tiene que ver con atrición, ya sea en trome lavador, en low washer o en blend mill, que no es muy conveniente y no es muy normal en este tipo de aplicaciones, o las celdas de atrición, todo lo que tiene que ver con la parte de separaciones en cuanto a la utilización de hidrociclones y todo lo que ello conlleva, la parte de la clasificación tan importante en este sector como es el corte al tema del corte a las 600-700 micras en cuanto a hidroclasificadores o cribas específicas, todo lo que es la parte del beneficio de la separación mediante gravimetría, espirales, mesas densimétricas no se suelen utilizar en este tipo de aplicaciones, la separación magnética tanto de baja como de alta intensidad, todo el tema de la flotación y todo el tema de lo que será la concentración, ya sea mediante ciclones que también se utilizan o para deslamar, clasificar o para, digamos, concentrar en muchos casos los infines concentradores, los escurres vibrantes, los filtros de vacío y todo lo que tiene que ver con la decantación y el espesado, los filtros prensa en la parte de los lodos, y luego todo lo que tiene que ver con la parte del almacenamiento, que también tiene su importancia. Todo lo que tiene que ver en si acabar en función de cómo hemos concentrado, si hemos concentrado por escurridores o por filtros de vacío, si cómo acabar en pilas en acopios, cómo trabajar con acopios simples o con acopio con triple para intentar maximizar lo posible los acopios, o acabar directamente con torres de ciclonado. Toda esta parte, cada equipo, cada punto, es por lo que digo, tiene su importancia para la aplicación de la que nos ocupa. O sea, cuando se marca aquí, vemos y hay en un momento dado una reja protección de una tolva, a qué tamaño está, y luego nos encontramos 4 tolvas en lugar de una, viene dado porque el conocimiento muchas veces de que los yacimientos de este tipo de arenas suelen ser bastante heterogéneos y muchas veces lo que se hace es tener en cabeza de la planta de proceso una explanada donde van descargando los camiones, se va llevando a cabo mezcla de la materia prima que viene de la mina y se va dosificando en distintas tolvas. Y muchas veces, a pesar de que se hayan mezclado, son tolvas con distintas características y en algunos casos conviene, mediante báscula y variadores, estar luego metiendo una materia prima más o menos formulada a las plantas de lavado. En la parte de las dragas pasa un poco lo mismo, todo el tema de cómo conviene recibir la arena de pulpa que viene dragado, si conviene recibir en un silo, en una torre de ciclonado para luego de eso cargar tolvas, etcétera, etcétera. O sea, digamos, cada tecnología o cada operación de todo esto tiene unas características específicas que hay que buscar y que tiene que conocer el procesista para este tipo de aplicaciones. Cuando estoy comentando, a veces en algunos casos te encuentras, dependiendo un poquito cómo sea la mina, la necesidad de hacer una trituración primaria en mina, habitualmente y lo más lógico es utilizar machacadoras de mandíbulas, y luego te encuentras a veces la necesidad de romper matriz porque tienes un producto, tienes aglomerados menores de aglomerados menores de 100 milímetros, y bueno, pues aquí está marcado un HPGR, y por qué este tipo de molinos, y no un impactor, ni un martillo, ni esto, pues bueno, tiene mucho que ver con la generación de finos, muchísimo que ver con la generación de finos. Lo mismo que, digamos, la molienda de un sobretamaño de una planta de lavado de este tipo de arenas, ¿por qué un molino de barras y no un molino de bolas?
pues bueno, también lo mismo, tiene mucho que ver con la generación de finos por ese tipo de material. Todo este tipo de particularidades que las hay en por qué la configuración determinada de los trómeles lavadores, por qué un tromel lavador, yo soy partidario siempre de utilizar un tromel lavador en cabeza de una planta de este tipo, independientemente de que luego puedas tener etapas de fricción. Es un tromel lavador homogeniza, un tromel lavador permite mucha versatilidad y es, digamos, en la alimentación de tal manera que no es tan sensible como una celda de atrición, que la tienes que llevar muy ajustada en cuanto a la concentración de alimentación, en cuanto al agua que lleva, en cuanto a la cronometría, porque si no, las partículas no atricionan, sino que se pasean por las celdas de atrición. Un tromel lavador, desde ese punto de vista, es mucho más versátil. Para mí, digamos, pues soy un defensor, un clarísimo defensor de que independientemente de que luego tengas atrición, para mí un tromel lavador es la mayor parte de las veces la vida en una planta de este tipo. Pero bueno, digamos, cada tecnología de estas pues tiene muchas particularidades. De los ciclones en estos momentos no os voy a hablar, porque evidentemente me parece uno de los equipos también fundamentales y que más cariño con más cariño hay que tratar en un tipo de planta de esto. Es fundamental todo el ajuste del hidrociclonado para el buen deslamado de todo tipo de arenas. Pues lo mismo con el tema de los escurridores y las cribas. Hay dos alternativas y bueno, pues hay quien opina que es mejor una, otra, y yo tengo respecto a esto un criterio propio. Bueno, lo mismo con todo lo que tiene que ver con el beneficio puro. Entonces, digamos, en cada cosa de estas, pues hay, digamos, bastante que tratar, o se pueden tratar, digamos, de forma específica para este tipo de aplicaciones. Lo mismo, hay veces que cuando es necesario, hay fase, digamos, hay etapa de vía seca, lo mismo, la etapa de secado. ¿Por qué nosotros somos más partidarios de los secadores rotativos que no los secadores de lecho fluido? A pesar de que en determinados casos, en este tipo de aplicaciones, también pensamos que puede ser mejor el de lecho fluido, pero son determinados casos. Mayoritariamente somos muy partidarios del secador rotativo, la separación magnética y toda la parte de ensilado. Aquí hay una pequeña mención a lo que tiene que ver también con vía seca de separación electrostática. El caso es que nosotros hemos tenido malas experiencias con ella y está recogida aquí, nosotros no la hemos aplicado. Y eso que hemos hecho ensayos para determinados procesos de producción de arenas con separación electrostática y hasta ahora no con éxito. Todo el tema que también da lugar a conversaciones respecto a los elementos de transporte, las bombas, los grupos de bombeo, los distintos tipos de bomba y para qué, las cintas, toda esta parte, los elementos auxiliares, todo el tema de control. Lo que da lugar muchas veces a los diseños por parte, digamos, lo que son los diseños básicos a nivel de layout de una planta, de distintas plantas, de distintas configuraciones modulares. Yo no soy muy amigo de este tipo de soluciones porque, como ya he dicho, en algunos casos, pero en muy contadas ocasiones, son suficientes. Hay que tener en cuenta que esto, la mayor parte de las veces, están trabajados. Nosotros tenemos plantas, nosotros tenemos plantas modulares y tenemos grupos compactos y, sin embargo, no somos nada amigos de este tipo de aplicaciones de utilizarlas, porque se nos tienen que dar todas las circunstancias para que nos encajen. Y luego, además, nos encontramos una cosa, que desde el punto de vista de hacer upgrades, desde el punto de vista de mantenimiento y desde el punto de vista, digamos, de ajuste realmente al requerimiento del cliente, la mayor parte de las veces lo metes con calzador para que te entre el módulo de planta que tienes. Entonces, no somos muy partidarios de esto, pero bueno, oye, lo encuentras en muchos sitios también aplicado. Plantas por vía seca, plantas por vía húmeda, lo que es la ingeniería de detalle, lo que acaba al final por terminar en plantas para este tipo de aplicaciones. Estos son plantas, digamos, que están fabricando. Quiero dejar esto porque antes lo he mencionado y es sobre lo que quiero hacer hincapié, que es en la parte, digamos, de salida. Y era sobre todo lo que hoy os quería plasmar, y era la importancia que tiene para un procesista el laboratorio. Es un elemento fundamental. Nosotros, con la visión del procesista, el laboratorio es nuestros ojos. Si no sabemos de dónde empezamos y dónde tenemos que acabar exactamente a nivel de composición, estamos ciegos. Y muchas veces, para establecer equipos
Para establecer concatenación de equipos es fundamental la realización de ensayos y la realización de caracterizaciones. Y ya sea porque el cliente lo tenga, la vidriera lo tiene actualmente, pero si no, porque digamos se ponga en manos de alguien que lo tenga, si no hay un laboratorio en un desarrollo de un proyecto de este tipo, a nosotros por lo menos nos parece digamos, un tema terriblemente complicado de llevarlo a buen puerto. El laboratorio, además, dicho sea de paso, si luego el proyecto sigue adelante, para mí siempre me ha parecido el mejor amigo del productor de arenas. O sea, yo cuando meto la mano en un hundido de un ciclón, pues más o menos puedo decir, llevo muchos finos, pues más o menos se me queda sucia la mano, pues oye, llevará lúmina, porque sí que... Pero estoy auténticamente trabajando de pura intuición. Cuando meto la mano o el brazo por la parte de arriba de un hidroclasificador, de un hidrosizer, pues digo, oye, pues aquí más o menos hay material, pero joder, parece que hay pizquitas negras. ¿Pero qué son? Pues pueden ser materia orgánica, pueden ser goetitas o pueden ser andalucitas. Y los problemas son completamente distintos. Lo mismo me pasa cuando veo la cama de la espiral, estoy mirando, miro los mixtos y digo, oye, pues para colocar bien los splits de la salida de las espirales, pues si no tengo realmente una composición de lo que me está saliendo por ahí, es imposible. Estoy absolutamente a ciegas. Entonces, comentar la importancia que tiene en todo el proceso la parte de un, digamos, un laboratorio. Y por último, comentaros que todo esto viene a colación de una situación que a nosotros habitualmente, ya lo he comentado al principio, a veces nos la encontramos y para nosotros es, iba a decir yo, como procesistas, relativamente frustrante. Y es esa cuestión o esa pregunta de alguien que tiene o que intuye que tiene un yacimiento de arenas, que más o menos sabe que hay vidrieras por la zona, conoce que hay vidrieras por la zona, que cree que tiene una arena para ese mercado, cree y nos dice y nos pregunta ¿cuánto vale? ¿Me puedes pasar o nos podéis pasar una oferta de una planta para hacer arena de vidrio? Pues realmente nosotros, iba a decir yo, siendo sincero, nosotros no somos capaces. Si pasamos un precio o hacemos una estimación, va a ser una estimación de inversión que realmente está en contra de lo que nosotros creemos que tiene que ser la praxis correcta. Y a nosotros nos parece incorrecta y nos sorprende muchísimo cómo en determinados momentos tú dices, oye, mira, con una granulometría ha habido una empresa que nos ha pasado una cotización de lo que valdría una planta para hacer arena de vidrio. Pues a nosotros realmente no nos parece una praxis adecuada, porque las posibilidades de que el tema, digamos, lleve al fracaso son elevadas y el riesgo es muy alto. Y a nosotros, como entendedores de esa parte, pues no nos suele gustar dar respuesta a ese tipo de necesidades, sin más. A pesar de que a veces, pues casi estamos abocados a ello si queremos estar en determinados momentos en el mercado, si queremos tener una segunda oportunidad. Pero nosotros siempre solemos decir lo mismo, y es cuando tienes que partir y quieres realmente hacer o desarrollar un proyecto de una planta para preparación de arenas de sílice para la fabricación de vidrio, empieza por un estudio de viabilidad y empieza por una ingeniería básica. Va a costar algunos dólares, pero evidentemente esos dólares los vas a amortizar a las primeras de cambio, ya sea porque veas que eso no es viable, que también es un resultado terriblemente rentable, porque realmente te ha evitado meterte en una situación catastrófica, o porque realmente para seguir con los siguientes pasos te va a reducir o te va a acotar, digamos, la inversión y las posibles, digamos, ofertas que tengas que estudiar. Nosotros siempre decimos lo mismo. A partir de un planteamiento básico, conociendo lo que requiere la vidriera, teniendo análisis de caracterización del yacimiento, realizar un estudio de viabilidad en el cual se lleven a cabo también más analíticas complementarias y luego, a partir de una inversión que es la que te va a dar pie a pensar si necesitas financiación, si no, si se puede afrontar ese proyecto, después la ingeniería básica. Nosotros creemos
que sin una ingeniería básica, sin un, digamos, un layout básico, un flow sheet, una estimación básica, una estimación de inversión básica y una definición un poquito general de los equipos y digamos, de los costes, pedir una oferta de una planta llave en mano nos parece terriblemente aventurado. A partir de este punto, pues evidentemente sí, se puede pedir una oferta de una planta llave en mano, o si se tiene la capacidad técnica de acompañar digamos, de top, o si se tiene la capacidad de posiblemente de luego atender y pedir ofertas de equipos, etcétera, etcétera, pedir una ingeniería de detalle y una ingeniería de implementación, comprar directamente equipos y elementos y acabar siempre en lo mismo, acabar en la planta. Entonces, bueno, por acabar y por concluir, siento mucho el haber corrido en el 80%, digamos, de lo que era la presentación, pero, digamos, es una presentación de bastante mayor tiempo y hoy teníamos el tiempo que disponíamos. Entonces, bueno, simplemente comentaros, ya se ha dejado entrever a lo largo de la presentación que TH como tal estamos presentes en todo lo que es esa etapa. TH, digamos, en lo que tiene que ver con la parte de los minerales industriales, en la parte de las arenas de vidrio, pues hacemos plantas, tenemos bastantes equipos y otros no, y los que no tenemos los implementamos de terceros, y luego, pues bueno, pues llevamos a cabo labores de ingeniería, tenemos laboratorio, hacemos postventa, hacemos auditoría. Como veis, tenemos una serie de equipos y elementos que sí los tenemos y sin embargo los tenemos aquí anulados, que son el tema de las plantas modulares y el tema de los grupos compactos. Y, pues, por ejemplo, el tema de las cribas por vía seca, para estas granulometrías que hacen falta aquí, nosotros no las tenemos, las requerimos de terceros. Sí, para los cortes de los sobretamaños de cribas por vía húmeda. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una matriz en la cual se refleja que en todo este tipo de aplicaciones nosotros damos lo que comentaba al principio, o tenemos la posibilidad de dar un servicio completo.